Hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24/7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja de comentarios. Católico ignorante, futuro protestante. Para que no te pase, te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de bebés, diezmo protestante, imágenes religiosas, virginidad de María y muchas más. Lo puedes encontrar en defiendetufe.com. Y entonces cuando uno aprovecha y te dice, bueno, es que ese San Ignacio de Antioquía que vosotros decís, y pues mira, Ignacio de Antioquía, al que tú llamas ese de ahí, fue discípulo de Juan y de Pedro. Pedro se va a Roma perseguido, Juan va desterrado a la isla de Patmos y a Pedro, que lo sustituye Juan, Ignacio de Antioquía es quien lo sustituye. Y ha sido educado por estas dos orejas y por estos dos ojos por dos apóstoles, por Pedro y por Juan. Y en la misma ciudad de Antioquía, donde, como dice Hechos de los Apóstoles, fueron llamados por primera vez cristianos, ese mismo obispo al cual le imponen las manos Pedro y Juan es el que llama católica a la iglesia. Entonces, ¿a quién quieres que me crea? ¿A tu fulano de pastor o a Pedro y a Juan? Claro, ya entran en crisis como diciendo, ostras, este no es el cuento que a mí me habían contado. Esta no es la realidad que me habían dicho a mí de la Iglesia Católica. Y entonces, claro, cuando dicen, es que la sucesión apostólica, eso de que el Papa Francisco es el sucesor de Pedro, eso es mentira. Y le digo, ¿por qué? Porque no existe la sucesión apostólica. Y le digo, mira, te la voy a mostrar con la Biblia. Pedro, Lino y Clemente. Los tres primeros papas están en la Biblia, pero no creas en lo del papa. Voy a ir más allá. Cuando Judas se ahorca o se despeña, eligieron a otro apóstol, ¿verdad? Y le impusieron las manos. ¿Ese quién es? Te dan el nombre y te dicen, ¿y sucede a quién? A Judas, que fue el traidor. A eso es a lo que la Iglesia Católica llama sucesión apostólica. Pues lo mismo con todos los apóstoles, porque está documentado, porque está y se sigue desde la primera imposición de las manos en adelante, e incluso de aquellos que, como está en la Escritura, quisieron comprar la imposición de las manos Simón Mago y los apóstoles dijeron, anátema sit, fuera de aquí, porque no mereces ser llamado. O sea, cuando les contestas desde Sagrada Escritura y les contestas como ellos no se lo esperan, con la verdad y la humildad por delante, les descuadra, ¿eh? Les descuadra y mucho. Wow, padre, de verdad que aquí estamos, yo creo que todos o anotando o grabándonos en la cabeza pues todos esos versículos, porque hay cosas que ha dicho que yo pues también desconocía. De hecho, yo, este tipo de en vivos para mí no son entrevistas, sino son formación, ¿ok? Y qué bueno que tenemos a nuestros sacerdotes tan preparados, padre. Siga haciendo todos los videos que hace, porque no solamente está formándonos a nosotros los católicos, sino que pues mucha gente sí, o sea, se va a sacudir, o los que abran su corazón, obviamente, los que abran su corazón se van a sacudir pues al encontrar las riquezas que tenemos dentro de la Iglesia Católica. Nos pregunta, tengo una pregunta, los protestantes no comulgan, no se confiesan, están fuera del cuerpo de la Iglesia y la atacan. ¿Es posible que logren la salvación? A ver, sí y no. Sí, okay. Y lo explico. La máxima que acuñó San Cipriano de Cartago fue extra ecclesia nulla salus est. Fuera de la iglesia no hay salvación. No hay salvación. Correcto. Entonces, ¿cómo se explica esto? Muy fácil. ¿A qué desciende Jesucristo a los infiernos antes de resucitar? A anunciar el Evangelio, la buena noticia de la salvación,
a aquellos que estaban en el infierno y no se les había predicado el evangelio de la salvación, a todos aquellos que habían muerto pero no habían formado parte del pueblo de Israel y por lo tanto eran paganos o gentiles. Y aquellos que aceptaron el descenso de Cristo a los infiernos para romper las cadenas de la muerte, anunciar la buena noticia a los que estaban allí y derrotar al demonio, a Satanás, van con Cristo. Los que estamos en la tierra, opción 1, eres cristiano, eres católico, has conocido a Cristo, crees en Él, más o menos lo intentas llevar adelante con tus miserias, con tus pecados y demás. Hay salvación siempre y cuando estés a buenas con Dios, creas en Él, vivas como Él dice, llames a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno es protestante o de otra iglesia, si ha nacido en esa iglesia y no ha conocido la iglesia católica, que también puede ser, y no se le ha revelado la plenitud de la fe, no se le ha anunciado el querigma en su totalidad, no ha podido elegir, no ha podido vivir esa fe, Dios lo juzgará conforme a sus obras, conforme a su recta moral, conforme a eso que decía creer y que decía tener en su fe y en su corazón, ha hecho y ha obrado. Puede haber salvación. ¿Qué hacemos con aquel protestante, aquel separado, que sí se le ha anunciado la plenitud de la salvación en la Iglesia Católica? Opción 1, quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Opción 2, acepta y quien cree en mí vivirá para siempre. Tienes esas dos opciones. Te lo he enseñado, te lo he mostrado, pero eres tú el que no ha querido. No hay salvación. Wow. Y luego está la cuarta y última. Y con aquellos que ni son protestantes y ni siquiera son cristianos y no han escuchado nunca hablar de Jesucristo. Lo mismo, son esos que los papas en las encíclicas suelen poner y a las personas de buena voluntad. Son aquellas personas que sin haber oído hablar de Cristo nunca y que nadie nunca les haya predicado el Evangelio, han vivido conforme a la recta moral, honrando al prójimo, viviendo y amando al prójimo, respetando al otro, como si fuera uno mismo, y entonces puede haber salvación. Y si a ese sí que se le ha anunciado el Evangelio, ¿qué? Pues lo mismo que al protestante que ha nacido siempre en la iglesia protestante, si se te ha anunciado la plenitud de la fe y no la has aceptado, tú mismo has dejado que Dios no te salve, no le has dado permiso. Hay una frase muy bonita de San Agustín que dice, el que te creó sin permiso, sin tu permiso no te va a salvar. Es decir, si yo te anuncio a Cristo y su Evangelio y tú a Cristo y su Evangelio no le das permiso, no lo aceptas, no te va a salvar, lógicamente. Dios no va a hacer nada en contra de tu voluntad. Te ha dado la libertad de elegir. Padre, y muchos dirán, porque yo tengo casos así, o sea, yo tengo casos de familiares inclusive muy cercanos que nacieron en un hogar católico, se bautizaron, hicieron su primera comunión y hoy en día son de los que se alejaron y hablan pestes de la iglesia católica. Y uno dice, pero bueno, pero son buenas personas, son personas caritativas, ayudan al prójimo, quieren a su familia. Para esas personas, si no se arrepienten, no hay salvación. No, lógico, claro y duro. Si tú has conocido a Cristo, has conocido el amor de Cristo y te lo han publicado, te lo han anunciado y te lo han revelado y tú no lo has querido aceptar, eres tú el que le está diciendo no a Dios. No es Dios el que te dice a ti que no, eres tú el que le ha dicho. Ellos dicen que tienen una relación personal con Dios y no necesitan ninguna iglesia. Ah, sí, bueno, esa es otra de las modas. Dios no es religión, es relación. No, perdona. Dios no es relación solo. Dios es relación en la iglesia. Dios no es relación personal, face to face. Dios es relación en la iglesia. Porque Dios elige fundar una iglesia y no 50.000. Segundo,
Dice San Pablo en una de sus cartas, que no se os olvide congregaros, como algunos tienen la costumbre de no hacerlo. Hay que congregarse. Y luego también hay otro pasaje de la Escritura que nos recuerda que todos los dones que Dios nos da son para la edificación de la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? Las piedras vivas, tú, yo y todo bautizado, que van creando y levantando el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, del cual Cristo es su cabeza. Entonces, si yo he recibido el anuncio del Evangelio, si yo he recibido la realidad de la fe, si yo he recibido la plenitud y sé y he leído las Escrituras que Dios ha fundado una iglesia y que Dios ha instituido unos sacramentos, yo no le puedo decir a Dios, vale, tú conmigo y yo contigo. Entonces, ¿para qué le eches vino? Con que se nos revele uno por fe. ¿Para qué quería él montar, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? ¿Para qué? No lo entiendo. Padre, pero precisamente, y es un punto que quiero aclarar y ojalá que mis familiares lleguen a ver este video, porque mira, son excelentes personas, buenas personas, dicen precisamente eso, o sea, inclusive porque hay hermanos protestantes que sí se congregan en sus cultos, pues, y entienden este precepto que obviamente nos enseña la Biblia, pero pues esta corriente nueva, o sea, porque como hay tantas corrientes, es que no necesitan absolutamente ningún culto, obviamente ninguna misa. Ellos se conectan directamente con el árbol, con las montañas, y ahí está Dios. Bueno, eso es panteísmo. Eso es panteísmo, eso es peor aún. No necesito de nada, y aparte te dicen, es que Dios no fundó ninguna religión. Ya, pero Dios no es que no funde ninguna religión, es que ya estaba fundada. Venimos desde el pueblo de Israel y una vez se separa los apóstoles del pueblo judío, se les empieza a llamar cristianos y punto. Al principio se nos consideró una rama más del judaísmo. Entonces, con el tiempo es cuando se diferencia, que nosotros ya no seguimos a Abraham, Isaac y Jacob, sino que seguimos a Jesucristo, que es el Dios de nuestros padres. Pero lo curioso es que digan, no creo en la iglesia, o mejor dicho, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Porque no fundó ninguna iglesia. Por eso, claro, creo en Dios, pero no en la iglesia. Entonces, claro, Mateo 16, 19, ¿en qué lo dejamos? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿en qué lo dejamos? Vale, ¿es apócrifo entonces? ¿Lo quitamos? Vale, vamos más allá. Supongamos que no ha hecho... lo que pasa es que dicen que la iglesia somos todos. Claro, todos los bautizados. Todos no, todos los bautizados, como miembros del cuerpo de Cristo. Pero vamos más allá. San Pablo dice, hemos sido constituidos ministros de la reconciliación. Y un ministro de la reconciliación es un ministro que reconcilia con Dios. De hecho, tiene una frase muy potente. Dejaos reconciliar con Dios. ¿Por medio de quién? De los apóstoles. Y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. ¿Quién enseña? La Iglesia como madre y maestra, los apóstoles y después sus legítimos sucesores. Otra, más aún, la carta de Santiago. La religión auténtica es esta. Esa es la frase que dice Santiago. La religión auténtica es esta. Visitar a los viudas, auxiliar al enfermo. Es decir, hace un resumen de Mateo 25. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo en la cárcel y me visitaste, fui forastero y me acogiste, y así sucesivamente. Vemos cómo hay diferentes momentos en los que se ve que no es una relación, sino que es una religión, religare, un unir con. No es yo contigo, tú conmigo, no, es me uno con la divinidad por medio de la comunidad, porque también dice San Pablo que los dones que Dios nos da por el Espíritu Santo son para la edificación de la iglesia.
Entonces, ¿cómo no creo en la iglesia si los dones que Dios me da son para edificar una iglesia? Más aún, San Pablo a los Efesios recuerda: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Un solo Dios, una sola fe. La fe, ¿dónde se proclama? Se proclama en la iglesia. Un solo bautismo. ¿Qué pasa con el bautismo? Somos incorporados a esa iglesia. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y no 50.000. Porque en las iglesias protestantes aquí te predican A, aquí te predican B, aquí te predican C y allí esta contra todas. Entonces, un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios y un solo Padre de todos.